que el primer músculo que está por la parte anterior es el recto del abdomen. El segundo se llama el oblicuo externo. ¿Qué se llama el oblicuo mayor? ¿Cuál se llama el oblicuo externo? Después tendríamos el oblicuo interno. El transverso del abdomen. Y un músculo muy pequeñito que se llama el piramidal. Muchos ya ni está, pero bueno, sigue existiendo en algunas personas y tenemos que saberlo, así que lo vamos a ver. Y esos son los músculos entonces que están formando la parte anterolateral del abdomen. Otra vez, recto del abdomen, el oblicuo externo, oblicuo interno, el transverso del abdomen y el piramidal. Así que está bien fácil, no está tan complicado. ¿Piramidales? Sí, y ahora vamos a ver los de la región posterior. Entonces, estamos viendo los del anterolaterales, que quiere decir de acá y la parte lateral, y ahora vamos a ver los de la parte posterior. Y ahí encontramos el primer músculo que se llama el psoas mayor. Después tenemos otro músculo que se llama el iliaco. Estos dos se juntan y forman un músculo que se llama el iliosoas. El 3 es el psoas menor. Y el último se llama el cuadrado lumbar. ¿Cuáles forman los dos primeros? ¿Y yo qué? Se llama el psoas mayor y el iliaco. Pero vamos a ver que estos se juntan y forman un solo músculo que se llama el iliosoas. Ahorita vamos a ver. Pero vamos a separar. Esos son los músculos que vamos a aprender en la parte del abdomen, son bien pocos. Los anterolaterales y los posteriores. Sale, vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver su origen y su inserción. ¿Dudas, preguntas? Ya saben que me gusta preguntar las clasificaciones, así es que se las pongo. Ya el borro. ¿Cuál? El psoas mayor, el iliaco, psoas menor y el cuadrado lumbar. Es que ahorita que veamos dónde se origina y dónde se inserta, vamos a ver que se juntan y algunos lo manejan como un solo músculo que se llama el iliosoas. Nosotros vamos a hacer separado, pero ahorita van a ver que cuando veamos se va a ver el mismo. Sale, vamos a empezar, entonces vamos a ver el primero que es el recto de la parte. Sí, vamos a hacer origen. ¿Sabes qué está en el chile? Un tripo. Sí, por eso que no ¿Sí nos dijo eso? sí nos dijo eso. Sí. No lo escuché. Bueno, se dan cuenta, ahí estamos viendo, a ver si se ve mejor. Aquí estamos viendo un músculo y en esta parte se ve más claro. Esa es la aponeurosis del oblicuo externo. Si se dan cuenta, aquí no se ve el recto del abdomen, que se supone que tendría que ser el primero que vemos. No se ve porque la aponeurosis del oblicuo externo pasa sobre el recto
y se va a insertar en esta que se llama la línea alba. La línea alba no es más que la unión de todos estos, de las aponeurosis de todos estos músculos. Sí saben que es una aponeurosis, ¿no? Sí. Todos los músculos están envueltos por unas membranas y esas membranas se llaman ¿cómo? Todos los músculos, todos. No hay ningún músculo que no tenga su aponeurosis. Bueno, esas aponeurosis de todos estos músculos que les acabo de escribir aquí, que son los anterolaterales, se van a juntar aquí todos y van a formar una línea muy gruesa que se llama la línea ¿qué? Sí, la línea A. Quiere decir que cuando vayas a ser cirujano y quieres entrar directamente al abdomen sin que no te estorbe nada, ¿qué le vas a cortar? Y vas a cortar las puras aponeurosis y llegas directamente hasta la cavidad abdominal sin lesionar ningún músculo. Se llama la línea alba. Y es esta línea que ya saben quién la forma. ¿Quién forma la línea alba? La aponeurosis de todos los músculos, ¿sí? Anterolaterales del abdomen. Estos no. Estos no tienen que ver nada con la línea alba. Solamente los anterolaterales. Ahí se juntan todas las aponeurosis y van a formar la línea. Sale. Vamos a quitar entonces ese que es el oblicuo externo y vamos a ver que entonces ya aparece el músculo que nos interesa. Ahí está, ¿ya vieron? Y es este, que se llama el recto del abdomen. Sale. Como siempre vamos a ver su origen y su inserción. Ahí está. Bueno, vamos a ver su origen. Se va a originar de la sínfisis del pubis y de la cresta del pubis. Se origina de la sínfisis del pubis y de la cresta del pubis. Y sus fibras se van a ir a insertar a la línea alba, que es esta que la vimos, la cara anterior de los cartílagos de las costillas de las 5 a las 7. Otra vez. Se origina de la sínfisis del pubis y de la cresta del pubis. Y se va a insertar a la línea alba y a la cara anterior de los cartílagos de las costillas de las 5 a las 7. Que son las costillas que, las 5 a las 7, ¿qué costillas son? Las sexas. ¿Sí? Y a la cara anterior del huesito este que tenemos aquí en medio, ¿cómo se llamaba? Del proceso. Entonces, cara anterior de los cartílagos de las costillas de las 5 a las 7 y cara anterior del proceso hipoides. Y ese es el recto del abdomen. Otra vez. Sínfisis del pubis, cresta del pubis, sus fibras van y se insertan en la línea alba, cara anterior de los cartílagos de las costillas de las 5 a las 7 y en la cara anterior del proceso hipoides. Así es que hoy lo rezan como rosario y ya se lo aprenden para mañana. Porque si no, ahorita vamos a ver otras costillas y ya nos van a saber y se van a poner a equivocar otra vez. Sale. Ayer habíamos visto una de la importancia que tenía el abdomen y que como no estaba formado casi por hueso, era muy flexible. Y este músculo cuando se contrae hace que el abdomen puedas doblarlo y que tu tronco se vaya hacia tus miembros inferiores. Es decir, puede hacer este movimiento, ¿sí? Que lo puedes doblar. Pues esa es flexión del tronco. Y por lo tanto, este músculo al flexionarlo va a formar unas
intersecciones tendinosas, que son estas, no sé si alcanzan a ver. Estas se llaman intersecciones tendinosas, que tienen de 3 a 4. ¿Cuántas tiene aquí? 1, 2, 3. Pueden tener de 3 a 4 intersecciones tendinosas. Y que esa lo hace que se vea como si fueran unos cuadritos ese músculo. Y que cuando haces muchas abdominales, pues esas intersecciones tendinosas se hacen más fuertes, el músculo crece, y ese es cuando se le ve, ¿sí?, el abdomen de la valenciana. Entonces, por estas intersecciones tendinosas, que es una de las características que tiene. Se llena espacio. Es que gasta mucho. Sale, vamos a ver el otro que les digo que está bien pequeñito. Pues, ¿cuánto pesa, güey? Un chico. Un chica. Miren, ya vieron ese pequeñito que es el piramidal. Por eso lo podemos subir a YouTube. Veanlo. Voy a borrar. Origen e inserción del piramidal. Se origina de la cresta del pubis y se inserta en la línea alba, a la mitad de la cicatriz umbilical y la sínfisis del pubis. Ustedes tienen su ombligo, tienen su sínfisis del pubis, a la mitad, en la línea alba, ahí se inserta. Y se llama piramidal porque forman como si fuera una pirámide. A la mitad, entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Otra vez, se origina de la cresta del pubis y se inserta en la línea alba. ¿Pero a dónde? En la mitad, entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Y se llama piramidal porque tiene una forma de un triángulo. Y ahí viene la evolución que se supone tuvo el ser humano. Este músculo está desapareciendo porque hemos evolucionado. Según Carlos Darwin, ¿de dónde venimos? Del mono. Entonces, cuando éramos monos y andábamos en 4 patas, este músculo estaba sumamente desarrollado. Pero cuando se pusieron en bipedestación, este músculo empezó a perder su desarrollo y actualmente está desapareciendo porque ya no lo ocupamos, a diferencia cuando andaba, ¿sí? Entonces es uno de los hallazgos científicos que Carlos Darwin se dio cuenta y que presume que por eso venimos del mono. Este músculo está desarrollado en unos animales, ¿sí?, que se llaman marsupicios, como es en el caso del canguro. ¿Se han visto el canguro? El canguro está tan desarrollado que ese músculo lo utiliza como si fuera un útero. Y entonces, ¿dónde se mete ahí? El cangurito se mete adentro de eso. ¿Y cómo se llama esa zona? Este es el músculo, el piramidal. Ellos tienen muy desarrollado su músculo piramidal. Y lo mismo pasa en el caso de los animales que andan en 4 patas. Ese músculo está sumamente desarrollado porque le da mucha fortaleza a su abdomen. Sale, continúen. Ya ni quiere concluir. Es más, lo vimos porque todavía aparece, pero en la mayoría de los seres humanos ya no existe. A lo mejor de ahí vemos uno que todavía lo tiene por ahí, pero la mayoría por lo general ya están desaparecidos. Es muy pequeño, no sé si lo alcanzaron a ver, creo que me lo vieron, bien pequeño. Sale, ahora vamos a ver este gran músculo, que es el oblicuo externo. Y vamos a ver que el oblicuo externo se va a originar de la cara externa de las costillas de las 5 a la 12. ¿El recto de qué costillas era?
Los 5 a las 7. Entonces, cara anterior de las costillas de las 5 a la 12. Sale, vean. Sus fibras se van a insertar, vean. ¿Sí? En la mitad anterior de la cresta ilíaca. Mitad anterior de la cresta ilíaca. Línea alba. Mitad anterior de la cresta ilíaca. Línea alba. Y vean, en la sínfisis del pubis y en la cresta del pubis. En la sínfisis del pubis y en la cresta del pubis. Otra vez. Se origina en la cara externa de las costillas de la 5 a la 12. Y se inserta en la mitad anterior de la cresta ilíaca, línea alba, sínfisis del pubis y la cresta del pubis. ¿Ya habían visto músculos? Digan que no, digan sí vieron, ¿verdad? Tú diste peritoneo y dijeron, no hemos visto. ¿Sí vieron los músculos o no? Pues sí, tal cual, no. Pero sí, ya nosotros pasamos. Vean por qué es importante esto. Porque ayer cuando estábamos dividiendo el abdomen en la parte inferior veíamos una región que se llamaba la región ¿qué? Inguinal. Ahí les va. Este músculo que es el oblicuo externo, en la parte inferior su aponeurosis se engrosa. Y al engrosar se forma este ligamento. ¿Cómo creen que se llama? Ligamento inguinal. Pregunta de examen: ¿quién forma el ligamento inguinal? Un engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo ¿qué? ¿Han aprendido quién o de dónde se forma el ligamento inguinal? Entonces, el ligamento inguinal se forma por el engrosamiento o es un engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo externo. Ahí les va. El ligamento inguinal, ¿sí? Cuando esta aponeurosis se hace gruesa, se sujeta de una parte de la pelvis. Y entonces el ligamento inguinal en la parte superior se sujeta, ¿sí?, de la cresta anterosuperior, vean, de la espina anterosuperior de la cresta ilíaca. Espina anterosuperior de la cresta ilíaca. Y luego viene y se sujeta aquí, en esta zona que se llama el tubérculo del pubis. Siguiente pregunta del examen: ¿dónde se inserta el ligamento inguinal? De la cresta, de la espina anterosuperior de la cresta ilíaca al tubérculo del pubis. De la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo del pubis. Entonces ya ahí se van a sacar 8 si contestan esas dos. ¿Cuál será la primera? ¿Quién forma el ligamento inguinal? ¿Cuál es la segunda? ¿Dónde se inserta el ligamento inguinal? De la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo del pubis. Y ese ligamento es súper importante porque si se dan cuenta queda como una cuerda de guitarra aquí, ¿ya vieron? Y aquí queda un hueco. Y ese hueco es el que permite comunicar estructuras que están dentro de la cavidad abdominal a estructuras que están fuera de la cavidad abdominal. ¿Como cuál? Dime una. Una estructura que debe estar adentro y afuera de la cavidad abdominal. ¿Cuál? Pepsoas. La vejiga. La vejiga está dentro. Pepsoas. ¿Cuál? Pepsoas. Un músculo que se llama el psoas mayor.
que viene desde la parte superior y está dentro de la cavidad y llega hasta la pierna, que está afuera, el psoas. ¿Qué otro? Y ilíaco también. No, ese no. ¿Qué otra estructura anatómica sale por ahí? O sea, les dije el otro músculo que se juntaba y se pasaba por ahí, ¿cuál? Ilíaco. ¿Qué otras estructuras pasan por ahí? La vena y la arteria, ¿qué? Femoral. Porque vienen de la aorta abdominal, ahí se dividen y para que salgan y vengan y lleguen la pierna, pues tienen que salir de algún lado. Bueno, por ahí salen, por esta parte. ¿Qué otras estructuras? En el caso de los hombres, a ver, este es de los hombres, las mujeres no. ¿Qué otras estructuras pasan por ahí? Pues el cordón espermático, que viene del testículo, que está afuera y se mete hacia adentro porque va hacia dónde? Hacia la vejiga. Entonces, ahí pasan estructuras, por lo tanto es un orificio que comunica la parte interna del abdomen con la parte externa y por lo tanto es donde muchas veces se dan ¿qué? Porque no solamente pasan ahí, porque se puede salir la grasa que está dentro del abdomen o se puede salir el intestino y forma una ¿qué? Hernia. ¿Y cómo se llama esa hernia? ¿Sí entendieron? ¿Dijo el nombre del edificio o no tiene nombre? Es el canal inguinal. Lo que yo quiero que aprendan es qué estructuras pasan por el canal inguinal. Psoas mayor, el ilíaco, Arteria femoral. ¿sí? La arteria y la vena femoral y el cordón ¿qué es? Espermático. Pregunta de examen. ¿Qué estructuras pasan por el canal inguinal? Ya les estoy pasando hasta el examen y Pero no figuras, ¿qué apunten dijo? ahí. Es cuando el segundo parcialista bien ¿Qué dijo? Otra vez, psoas mayor, músculo ¿qué? Ilíaco, la vena y la arteria ¿qué? Femoral y el cordón espermático. el psoas y el ilíaco. Psoas mayor, ilíaco, Ya me la perdí. El psoas mayor, la vena y la arteria la femoral, vena arteria femoral y el cordón espermático. Sí, ilíaco, estos dos. ¿Por el canal qué? Inguinal. Y cuando se sale una estructura que no es de esas, ¿cómo se le llama? Hernia inguinal. Una hernia. Sale. ¿Dudas, preguntas? Del oblicuo externo, del ligamento inguinal. ¿Quién origina el ligamento inguinal? Un engrosamiento del oblicuo, de la aponeuriosis del oblicuo externo. ¿Dónde se inserta? Espina ilíaca anterior superior al tubérculo del pubis. ¿Quién pasa por ahí con el canal inguinal? El cordón espermático, El psoas mayor, el ilíaco, la vena arteria femoral. La pantalla todo lo que está por ahí. Sale. Una vez que vimos el oblicuo externo, veamos ahora el oblicuo interno. A ver, la función del oblicuo externo, del oblicuo interno, ¿sí? Y del transverso del abdomen, ¿sí? Es aumentar la presión intraabdominal y hacer movimientos de flexión, pero en la parte lateral. ¿Qué quiere decir? Cuando haces esto, ¿a poco no van al gimnasio? ¿A qué va al gimnasio? ¿Y a poco no te dicen, vas a hacer oblicuos? No te dice tu entrenador, vamos a hacer oblicuos. No. Profe. Y te ponen acá y Yo me ponía pero un disco. pones a hacer esto. A nosotros nos ponían pero un disco y poníamos a hacernos así. Exacto. Y empieza a hacer movimientos
laterales porque es a donde están trabajando quienes. Entonces aumenta la presión del abdomen porque cuando los comprimes aumenta la presión, pero también sirve para hacer movimientos de ¿qué? De flexión lateral. Así se dice. Eso lo hace el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Son las mismas funciones. Va a pesar como 4 libras esta madre. Sí, lo subes y me pasa de línea. Pues el mío en 7 minutos pesaba 1. ¿Vamos a grabar? Ya no tengo espacio, tengo que borrar. ¿Y no apuntas? No me entiendo mis apuntes, por eso no apunto. Sale, vamos a ver ahora. Te voy a robar los oblicuo tuyos, apunta bien. Interno. Vea, se origina ahora 2/3 anteriores de la cresta ilíaca. Se origina 2/3 anteriores de la cresta ilíaca. Y como está más lateral, se origina de una fascia que tenemos aquí. ¿Cómo se llama esta fascia? Toracolumbar. Sale. Entonces, ¿cuántos músculos vimos que se originaban de la fascia toracolumbar cuando vimos el dorso? El espinoso, el longístico, El iliocostal. El iliocostal, el dorsal ancho, y ahora estamos viendo que también viene de la fascia toracolumbar. Entonces, 2/3 anteriores de la cresta ilíaca de la fascia toracolumbar. Y se inserta El pubis. en la sínfisis del pubis, la cresta del pubis, 1/3 lateral del ligamento inguinal. Fíjense, también viene al ligamento inguinal. 1/3 lateral del ligamento inguinal. ¿Cómo se llama esta? La línea alba. Y el borde inferior de las costillas de la 10 a la 12. Borde inferior de las costillas de la 10 a la 12. ¿Dónde se originaba? 1/3 lateral del ligamento inguinal. Y el borde inferior de las costillas de la 10 a la 12. Otra vez. 2/3 anteriores de la cresta ilíaca, de la fascia tóraco-lumbar. Y luego se inserta sínfisis del pubis, cresta del pubis, 1/3 lateral del ligamento inguinal, línea alba y el borde inferior de las costillas de la 10 a la 12. ¿Sí? Y ya vimos su función. ¿Cuál era la función? Flexión lateral y aumento de presión intraabdominal. El que vamos a ver a continuación, así es igual. Solamente cambian las costillas. Este músculo es el transverso del abdomen. Y es igualito al otro. Lo único que cambian son las costillas. ¿Qué quiere decir? Son 2/3 anteriores de la cresta ilíaca, de la fascia tóraco-lumbar, de la sínfisis del pubis, de la cresta del pubis, ¿sí? 1/3 lateral del ligamento inguinal, de la línea alba, pero ahora son de las costillas de la 7 a la 12. Y el otro era de la 10. El único que cambia son las costillas. Es igual que el otro, pero ahí te va. ¿Sí? 2/3 anteriores de la cresta ilíaca y de la fascia tóraco-lumbar. Ese es su origen. Se inserta sínfisis del pubis, cresta del pubis, 1/3 lateral del ligamento inguinal, línea alba y en el borde inferior de las costillas. ¿De cuál? De la 7 a la 12.
¿Cuándo tenemos examen de terminología? ¿No? ¿Cuándo tenemos examen de terminología? Como el miércoles. Dudas, preguntas. Y el lunes de anatomía. ¿El lunes de anatomía? ¿El lunes? El siguiente lunes. ¿Examen bien? Examen bien. Y es que ya van a hacer la parcial. Ya son parciales. ¿Me hace examen bien? Ese examen bien. Pero no me han dado ningún... Son las imágenes que mandó y las que hemos hecho. Las exposiciones. Dudas, preguntas. Sale, pasemos a ver los posteriores. Los posteriores están bien facilitos. Bueno, lo bueno es que tengo sábado y domingo para estudiar. La realización, el aumento de la Desde ahorita. Desde ahorita. Ya es. No, los que cambian un solo Sale, vamos a ver los posteriores. Porque mañana vamos a ver Peritoneo y sus compañeros de más poder. Ahí están las imágenes que mandó, güey. Sale, y vamos a empezar con los más internos, de la parte interna y vamos a ir para la parte externa. El primero que vamos a ver, ya lo vimos, que se llama el psoas mayor. Y vean, el psoas mayor se origina de los cuerpos y de los discos intervertebrales de las vértebras desde T12 hasta L5. Otra vez. De los cuerpos y discos intervertebrales desde T12 hasta L5. Entonces vienen haciendo aquí, vean, de los cuerpos, ¿sí? Y de los discos intervertebrales desde T12 hasta L5. ¿Qué quiere decir T2, L1, L2? Todos. Vean, sus fibras descienden, pasan por abajo del ligamento inguinal, salen de la cavidad abdominal y va y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Desciende y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Por abajo del ligamento inguinal. Entonces, este músculo, como está en el trocante mayor del fémur, permite que nosotros podamos hacer lateralización del miembro. ¿Qué hacemos esto? O hacemos, ¿sí? Hacia la parte interna. Metemos el pie. Y viene, vean, desde la cavidad abdominal. Y en esta zona, ¿qué órgano creen que está aquí? Uno que les da a todos y los tiene que operar de urgencia. ¿Sí? Apéndice. Entonces, el apéndice, cuando se inflama también aquel, al psoas mayor. Y por lo tanto, al estar inflamado, cada vez que tú caminas, se está moviendo ¿quién? El psoas mayor. Entonces, cada vez que caminas, ¿qué va a pasar cuando tienes apendicitis? Te va a doler. Entonces el paciente llega y dice, ¿sabe qué, doctor? Camino y me duele un montón el abdomen. Y nosotros hacemos una prueba que se llama psoas mayor positivo. ¿Y qué creen que hacemos con la pierna? Se la muevo para afuera o para adentro, se mueve el psoas y ellos tienen dolor. O la flexiono y la pongo en extensión, se mueve este músculo y le va a provocar dolor. Pasa por abajo del ligamento inguinal y va y se inserta al trocánter mayor del fémur. Se origina de los discos y cuerpos intervertebrales desde T12 hasta L. Pasa por abajo del ligamento inguinal y se inserta en el trocánter. ¿Decir que mayor o menor del fémur? Mayor. No, es menor. 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 Pues sí, porque es menor afiliación. Menor. Ya ven aquí el fémur. Este es el mayor y aquí está una salida que ese es el. Es cierto. Es el trocánter menor de él. Sale, vamos a ver el ilíaco. El ilíaco va a originarse de la fosa ilíaca, que es esta. Va a descender y va a pasar también por el canal inguinal. Y cuando pasa ahí por el canal inguinal se junta con este. Por eso a veces que solamente se llama ilio psoas. Y también se inserta en el trocánter menor del
fémur. Entonces se va de la fosa ilíaca, a el trocánter menor de fémur. de la fosa ilíaca al trocánter menor de la fosa ilíaca. Esta es la fosa ilíaca. Y se inserta en el trocánter menor del fémur, pero también pasa por ¿dónde? Canal. Por debajo del ligamento. Inguinal. Se origina en la fosa ilíaca y se inserta por debajo del Se origina de la fosa ilíaca, pasa por debajo de la línea inguinal. Y estas dos tienen la función de ¿qué? De movilizar el miembro pélvico hacia la parte externa y a la parte interna. Trocánter menor. El miembro inferior hacia la parte externa y a la parte interna. Vamos a ir a la plaza. Me puse a caer. Mover el miembro inferior, ¿sí? Hacia la parte externa y a la parte interna. Acá donde ir. Sale. Veamos ahora el menor. El psoas menor. Está bien pequeñito. Sale. Este va a salir del cuerpo. El psoas menor se origina del cuerpo y disco intervertebral de T12 y L1 nada más. Del cuerpo, disco intervertebral de T12 y L1. El otro era todos, ese no, nomás T12 y L1. O de la Se columna. origina del cuerpo y del centro. De T12 a L1. Entonces se origina del cuerpo y disco intervertebral de T12 y L1. ¿Cuál disco intervertebral? Pues el que está entre T12 y L1. Ese es el único disco intervertebral. Y sus fibras descienden y se insertan aquí, vean. Luego vamos a ver esto, que se llama la eminencia iliopectina. Se inserta en la eminencia iliopectina. Eminencia Iliopectina. Se origina del cuerpo y del disco intervertebral de De T12 y Se inserta en la eminencia iliopectina. Eminencia iliopectina. Iliopectina. Ahí te va a agarrar Dale, el por cuerpo y último las vamos a costillas. ver el ¿Cuál es la función del cuadrado lumbar. Flexionar la columna vertebral. Sale. Y por último vamos a ver el cuadrado lumbar, que si ustedes se ponen de espaldas y se tocan este, es el cuadrado lumbar. Vean, no escriban, ahorita escriben. El cuadrado lumbar está formada por 3 fibras. Vean, unas fibras que vienen de la cresta ilíaca al borde inferior de la costilla número 12. No escriban, vean y ahorita van a escribir. Quiero que lo entiendan primero. El cuadrado lumbar está formado por 3 fibras. Unas fibras que vienen de la cresta ilíaca al borde inferior de la costilla número 12. Otras fibras que vienen de la borde inferior de la costilla número 12 a los procesos transversos de todas las lumbares. ¿Sí? Y otras fibras que van de la cresta ilíaca a los procesos transversos de todas las lumbares. Entonces se hace como una red y por eso ese músculo es muy fuerte. Este músculo es muy fuerte. Entonces tiene 3 fibras. Unas que van de la cresta a la costilla, otras que van de la cresta a los procesos transversos.
transversos y otras que van de las costillas a los procesos transversos. Sale, ahora sí escriban. Ya que entendieron, ahora sí vamos a ver. Cuadrado lumbar. Se origina de la cresta ilíaca y se inserta en el borde inferior de la costilla número 2. Y esas fibras se llaman iliocostales. De las costillas número 12. Y esas fibras se llaman iliocostales. Transversas. Es importante porque yo en el examen te voy a preguntar, a ver, dime de dónde van las fibras iliocostales. Y tú vas a decir de la cresta ilíaca al borde inferior de la costilla número 12. Y esas se llaman ¿cómo? Iliocostales. Sale. Ahí les va la siguiente. Se origina de la cresta ilíaca y se insertan en los procesos transversos de todas las vértebras lumbares. Y esas fibras se llaman iliotransversas. De la cresta ilíaca a los procesos Se transversos llaman costales de transversales. todas las vértebras lumbares. ¿Y cómo se llaman esas fibras? Iliotransversas. Ya llevamos iliocostales, iliotransversas. Ahora la última, porque son 3. ¿Sí? Se origina del borde inferior de la costilla número 12 y van y se insertan a los procesos transversos de todas las vértebras lumbares. Y esas fibras se llaman costotransversas. Se origina del borde inferior de la costilla número 12 y se inserta en los procesos transversos de todas las vértebras lumbares. Y esas fibras se llaman costotransversas. Entonces tenemos 3 fibras: las costotransversas, las iliocostales y las iliotransversas. En los procesos transversos De las vértebras lumbares, de todas. Y se llaman se llaman costotransversas. ¿Función? La función de este, aparte de hacer flexión, lateralización, es hacer hiperextensión, ¿sí?, del tronco sobre el abdomen. Hiperextensión. Hiperextensión, lateralización y flexión. Del abdomen. Sí, del tronco sobre el abdomen.